Buenas tardes, hoy nos encontramos nuevamente desde el Instituto de Integración y Desarrollo Social, nuestra organización civil siempre acompañando a las diferentes problemáticas, manifestaciones de nuestra sociedad, y en este caso estamos acompañando a los profesionales de la docencia. A este conversatorio le hemos dado en llamar docentes en las aulas, docentes en las escuelas. Desde ya agradecemos la predisposición que siempre han tenido para con el Instituto de acompañar, y bueno, a nuestra moderadora también, compañera desde Comodoro Rivadavia, que nos anima siempre a estos conversatorios, y estábamos salvando algunos problemitas tecnológicos en este momento, por eso salimos un poco demoradas, a Mónica Baeza. Bien, esta tarde entonces nos acompaña Raquel Caprano, Liliana González, que son del gremio de ATECH, Juan Pablo Simonetti de ADU, y Marcelo Baizet de SADOP. ¿Qué decirles? Estamos en una etapa de la educación del Chubut bastante latente, con diferentes problemáticas, no solamente del sueldo, digamos, del trabajador de la docencia, sino también del estado de los edificios escolares y, bueno, y también, por supuesto, la currícula. Cómo terminan esos niños pasando a los diferentes estadios, digamos, de primer año, segundo año. Y entonces queríamos poner el debate, digamos, no sé si debate, pero sí poner en agenda pública, en este caso en la red social Facebook, para que puedan participar la comunidad de toda la provincia. Así que bueno, buenas tardes y adelante, y bienvenida a Raquel Caprano, que va a dar inicio al mismo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación que nos han realizado. Y bueno, nosotros comentar rápidamente en términos de cuál es la situación, digamos, acá el conversatorio donde nos han invitado con esta consigna de los docentes en las aulas y en las calles, nos ubica precisamente en las condiciones en las cuales nos encontramos en este momento de conflicto docente, donde las reivindicaciones, los reclamos que venimos sosteniendo desde bastante tiempo ya, varios años, pero particularmente en los últimos meses, no ha sido atendido por parte del gobierno, por lo menos en los términos en los cuales los compañeros y compañeras consideran desde las escuelas que deben ser atendidos. Nosotros, bueno, desde ATECH se ha presentado desde el momento en que inició la nueva gestión, en el 10 de diciembre, al 14 de diciembre, a los pocos días, ya se había presentado lo que está constituido en nuestro pliego de reclamos, desde el cual fuimos pautando cuáles son las condiciones que estamos atravesando de condiciones generales del sector docente en particular, partiendo de la condición salarial. Los trabajadores y trabajadoras de la educación del Chubut venimos con un atraso salarial muy importante. Durante todo el 2020 no hubo paritarias y no hubo ningún tipo de incremento. Recién en el 2021 hubo un 10% de incremento que se completó a principio del 2022 con el otro 20% que faltaba, y desde entonces la propuesta salarial ha sido tan exigua y tan larga en los plazos, en los tiempos, que se está planteando, digamos, lo que en este momento está planteando el gobierno es llevarnos a octubre con un 15% más, de 5% por mes desde agosto, que lleva a que la canasta familiar y todo lo que esto implica para los trabajadores y trabajadoras de la educación nos quede muy lejos, máxime aún para las compañeras y compañeros, más aún compañeras que son mayoría en el sector docente, somos mayoría en el sector docente, con un solo cargo, con poca antigüedad, están rondando los 55.000 pesos cuando tengamos precisamente ese aumento. En este momento nosotros nos encontramos en el mes de abril con 55.710 pesos que tendría una docente con un solo cargo, con la mínima de antigüedad, que son la mayoría, digamos, estamos pensando en docentes de nivel inicial, docentes de primaria que están iniciando, que tienen aún docentes de secundaria que tuvieran 20 horas, porque si tienen menos horas tienen aún menos salario.
Esto nos genera un desfasaje tremendo respecto de las condiciones que se están dando, digamos, de la canasta familiar, que está superando los 100.000 pesos por mes, los alquileres, que hoy en día ya la Cámara de Inquilinos ha avisado que para poder mudarse, para poder pensar en acceder a un alquiler en la ciudad de Trelew, hay que tener 150.000 pesos. Esto está muy lejos de lo que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación en este momento. Por otro lado, no solamente el reclamo de los trabajadores pasa por lo salarial, que es muy importante, sino también tenemos que el reclamo de las condiciones estructurales del sistema educativo, las condiciones edilicias en las cuales trabajamos e impartimos la enseñanza para los estudiantes de toda la provincia. Cada día, cada momento de la semana nos encontramos con más escuelas que deben suspender sus actividades áulicas por las situaciones de infraestructura que no fueron atendidas en su momento y que llegan a una situación donde ya no se pueden sostener. Clases suspendidas por falta de calefacción, por falta de agua, por situaciones estructurales, digamos, llueve y se inunda, el viento que las afecta, digamos, situaciones que cada día se vienen incrementando y que no han sido atendidas, lo cual incrementa, digamos, el nivel de complejidad para el sistema educativo, dado que la respuesta que da el Ministerio de Educación es que los equipos de gestión deben elaborar planes de contingencia para estas situaciones, no atendiendo ellos el problema estructural que debe ser resuelto desde el Ministerio de Educación o desde el Ministerio de Obras Públicas, que son los que tienen la responsabilidad inherente. Por otro lado, nosotros, bueno, esto tiene que ver con la ley 160, que es la ley rurales, que deben tener los edificios escolares mínimas, las condiciones mínimas, como es, por ejemplo, una calefacción adecuada, máxime, en nuestra zona, digamos. No solamente hemos tenido suspensión, como decía, por falta de calefacción, sino que hemos tenido en estas semanas suspensiones por falta de agua. Ha sucedido en la localidad de Comodoro de Rivadavia, donde hemos tenido más de 40 escuelas sin clases por falta de agua. Además de esto, nosotros seguimos exigiendo el cumplimiento de las paritarias que establecen, por ejemplo, la nomenclatura de los cargos, la nomenclatura de las horas cátedras no nomencladas. ¿Qué significa esto? Estamos en estos meses, mucha carga horaria de nuestros estudiantes sin poder cubrirse porque aún no fueron establecidos cuáles son los títulos, cuáles son los alcances que deben tener esos espacios curriculares para poder hacer el llamado en forma ordenada, en forma establecida, esto para el nivel secundario, digo, y aún para, digamos, nivel tanto secundario común como el secundario de adultos. Esta situación lleva a que se dilate el tiempo de cobertura de las horas, precisamente porque hay que hacer todo un proceso muy extenso que estaba previsto para liberarse en poco tiempo. En un año debía haberse solucionado esto, esto era en el 2016, estamos en el 2022 y todavía no se resolvió. Estas son las situaciones que están atravesando estructuralmente al sistema educativo en su conjunto. Entonces nosotros consideramos que es necesario que esto también sea visto por la comunidad en general, quienes además de toda esta situación que nos atraviesa, no solamente la reducción presupuestaria se ve en estas cuestiones que ya mencioné, sino también en las otras partidas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la partida de comedor, lo que tiene que ver con la partida de oficina, en las becas, toda esta situación que viene afectando día a día, semana a semana, mes a mes a las escuelas y que está obligando a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación a buscar otras alternativas, a estar en conflicto, a salir a la calle, que no es precisamente el lugar que más nos gusta para trabajar. Nosotros queremos estar en las escuelas, como nos dice el señor gobernador, pero queremos estar en condiciones dignas, con un salario acorde a la canasta familiar y en condiciones laborales como corresponde a un establecimiento educativo en el siglo XXI. Bueno, si no me equivoco, ahora continúa Liliana González, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Escuchaba atentamente a mi compañera Raquel y también iba pensando cuando íbamos armando un poco lo que íbamos a hablar, que cuando decimos los docentes en las aulas y también en las calles, nos remitimos directamente a la educación pública, a la defensa de la educación pública y que consideramos que precisamente es una cuestión de todos y de todas las ciudadanas y de toda la comunidad en general, ¿no? Y aquí nos atrevemos a hacer como un paréntesis y decir que precisamente en la sociedad, en la comunidad, hay una parte de la comunidad que cuestiona, ¿no?, a las y los docentes en las calles, y precisamente no interpela, no cuestiona, no pregunta el rol que tiene el Estado en esta situación. Y que eso no es por casualidad, sino que precisamente es el Estado y aquellos poderes hegemónicos quienes instalan en la sociedad esta idea de que todo lo que deteriora la educación pública es responsabilidad de las y los docentes y no precisamente del Estado, que es quien tiene que garantizar precisamente el derecho de la educación como un derecho esencial, primordial y también real, ¿no? No solamente un derecho discursivo. Eso para como poner en contexto de que cuando uno piensa que las y los docentes estamos en las calles, se nos cuestiona y no cuestionan precisamente lo que hay de fondo allí, por qué los docentes y las docentes no estamos todo el tiempo en el aula y tenemos que salir a buscar respuestas a aquellas cuestiones que tiene que responder el Estado. Y hay que salir a luchar por el salario, precisamente, que nos da la dignidad de trabajadores, ¿no?, de trabajadoras. Bueno, entonces ahí está la pregunta que nos hacemos siempre es preguntarnos si en las aulas es posible la buena enseñanza, entendiendo a esta como una enseñanza ética, en un contexto de tanta conflictividad social y de tanta burocratización pedagógica. ¿Es posible que el docente pueda darse de lleno a estrategias pedagógicas que inviten a los estudiantes y las estudiantes a trabajar en las escuelas? Creo que a Liliana se le cayó un poco la conectividad. Podríamos esperar mientras vuelve, le damos, para que termine la idea, le damos la palabra a Marcelo. También les comentamos a quienes están viendo la transmisión que luego de estas exposiciones que están haciendo los compañeros y compañeras van a poder hacer preguntas, consultar, comentar. Entonces, ahora sí le invitamos a Marcelo Baicete, que es de SADOP, el Sindicato de Docentes de la Educación Privada, y lo invitamos a exponer, como hicieron sus compañeras, unos minutos para después abrir el intercambio. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, todos. Sí, compartimos muchas de las cosas que se acaban de decir, tanto las compañeras de ATE, tanto Raquel, como la compañera que estaba exponiendo recién. Y bueno, la educación privada tiene algunas particularidades que no, digamos que en términos generales, nos afecta de una manera o nos impacta, digamos, a los y a las que trabajamos en la educación privada de una manera muy similar, ¿no? Pero tiene otros, llamémoslo así, agravantes. En general, digamos, la arbitrariedad con la que se manejan los dueños, dueñas, patrones, patronas de escuelas privadas, bueno, genera en la mayoría de los casos
destrato, acoso laboral, amenazas, que se transforman o se materializan en la mayoría de los casos con despidos, ¿sí? Es decir, la amenaza del despido es una amenaza mucho más poderosa que en las escuelas de gestión estatal. Esa es una particularidad que también hace que nuestro colectivo tenga más dificultades también para movilizarse, para participar de determinadas acciones, sean estas paros, huelgas o eventualmente otro tipo de estrategias de lucha, porque precisamente las consecuencias que pagan son muy altas. Ya no son solamente los descuentos, que también se verifican en el ámbito privado, sino que además se le agrega a eso, en la mayoría de los casos, el despido. Tenemos otra particularidad, y es que hay escuelas y escuelas. Esto que suena un poco, digamos, una verdad de perogrullo, lo que está dando cuenta es de lo siguiente. Hay escuelas, las escuelas grandes, las confesionales, por ejemplo, las escuelas salesianas en toda la provincia, que tienen un tratamiento respecto de los docentes y de las docentes que es bastante complejo y en algunos casos es hasta, yo diría, extorsivo, ¿no? Es decir, si no se hace lo que decimos aquí, bueno, pues las consecuencias se verán en términos de pérdida del trabajo. Pero también es cierto que esas instituciones tienen, por decirlo de una manera gráfica, mayor espalda para soportar, digamos, alguna situación de crisis. En cambio, las escuelas que siguen a esas que no están subsidiadas o que están subsidiadas pero solamente algunos cargos, no todos, tienen en ese sentido, en términos de financiamiento, necesitan sí o sí del aporte de las familias a través del pago de las cuotas para poder sostener el sistema educativo. En ese caso juegan un rol muy importante los padres, que también entienden las más de las veces que por el hecho de pagar, eso les da, los habilita y las habilita a tratar de intervenir en el proceso pedagógico de las escuelas. Y por el otro lado hay una gran cantidad de escuelas o de jardines o de talleres que se disfrazan como tales, recreativos o talleres, digamos, artísticos y demás, que en realidad están encubriendo situaciones laborales de precariedad absoluta, donde los salarios ya no son de 55.000 pesos, como mencionaba Raquel, para un turno y una docente o un docente ingresante, sino que muchas veces están en torno de los 15, 20, en el mejor de los casos 30.000 pesos, y no ya por un turno, sino por todo el día. Hay muchísimas instituciones y han proliferado muchísimas instituciones que no están autorizadas ni supervisadas por el Ministerio de Educación. Esa es una preocupación muy importante. También hay muchas escuelas que se identifican con otros cultos religiosos, que no es el culto católico, apostólico, romano, hay cristianos que son evangélicas o que tienen otras corrientes, en las que allí directamente no se puede garantizar que los alumnos y las alumnas que asistan allí puedan egresar con un título que pueda ser reconocido por la provincia. Es decir, deberían dar una serie de equivalencias o de validaciones de sus títulos. Con lo cual esto complica aún más el panorama. La situación laboral de los compañeros y las compañeras, por todas estas razones, es también muy compleja. Desde nuestro sindicato hacemos permanentemente una práctica de seguimiento de esas instituciones a partir de dos instrumentos que suelen ser muy eficaces para poder desentrañar cómo funcionan esas redes al interior de las escuelas, que son, por ejemplo, las inspecciones que lleva a cabo la Secretaría de Trabajo de las distintas ciudades o de las distintas partes de la provincia, y que son
tanto laborales como de seguridad e higiene. Bueno, allí aparecen un sinnúmero de dificultades que son asimilables a las que mencionaba hace un rato la compañera Raquel Caprano, ¿no? Es decir, falta de gas, falta de controles sobre la potabilidad del agua, conexiones que a veces son clandestinas, aulas que están sobredimensionadas en cuanto a la cantidad de alumnos y alumnas que pueden contener, laboratorios que supuestamente ofrecen un diferencial respecto de una escuela pública que tampoco están en condiciones y que hasta funcionan con riesgo para no solo el alumnado, sino también para quienes trabajamos en esos ámbitos. Y también, quiero cerrar con esto para no abrumar demasiado la cuestión, otra de las cosas que pasa allí muy fuerte es que, digamos, la mayoría de las escuelas cree o entiende que hay una suerte de legislación o de código propio que regula el mundo de las relaciones hacia el interior de la escuela y que no lo alcanza la ley, ¿sí? Es decir, por ejemplo, vamos muchas veces con la Secretaría de Trabajo y no nos permiten ingresar, siendo que es imposible que eso ocurra, ¿sí? Es decir, la Policía del Trabajo, que es la Secretaría de Trabajo, tiene ese poder de policía para ingresar y no necesita ser autorizada. Bueno, nos encontramos sistemáticamente con estas problemáticas. Si a eso le agregamos, además, la inacción sistémica que tiene el Estado, en particular desde la Dirección General de Educación Privada, para supervisar, controlar y regular el funcionamiento de esas escuelas, bueno, estamos ante un problema muy, muy grave, ¿sí? Que lamentablemente estos sectores, que llamemos así, de emprendedores y emprendedoras privadas, vienen a tratar de subsanar de alguna manera, buscando también ciertas escalas en cuanto a lo que cobran, es decir, más, menos barato, más, menos caro, para poder dar satisfacción a muchas de las demandas que el propio Estado no da. Por ejemplo, lo que llamaríamos guarderías, ¿sí? Muchas veces por un muy bajo costo, también con compañeros y compañeras que tienen que al mismo tiempo limpiar los baños, atender a los chicos y a las chicas, manipular los alimentos, prepararle la leche, limpiar, ¿sí? Llamémosla institución, ¿sí? Que no lo son en realidad, y que tienen serios problemas para funcionar, pero que funcionan porque cobran una cuota muy baja y dan una respuesta, dan una solución parcial a los problemas de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que necesitan dejar a sus hijos y a sus hijas y el Estado no puede contener esa demanda. Bueno, hasta ahí para no extenderme más. Gracias. Gracias, Marcelo. Contarles a quienes recién se están enganchando en este vivo que este conversatorio se llama Docentes en las aulas y en las calles, que es organizado por el Instituto, que nos convoca a todos a conversar sobre distintas problemáticas sociales. Y en este caso invitó a Liliana González, a Raquel Caprano, a Juan Pablo Simonetti, que es de ADU, dirigente de ADU, a Marcelo Baicete, que es dirigente de SADOP, que recién terminó de exponer la situación en su sector, tanto de la educación privada como sobre todo de los trabajadores de este sector. Y no sé si Liliana, que ahí tuvimos un problema de conectividad, si querés terminar de cerrar esa idea que tenías sobre el final y después le damos lugar a Juan Pablo. Bueno, gracias, Mónica. Espero que no se corte esta vez. La idea era un poco conectar este título que nos gustó muchísimo, que es los docentes en las aulas y en las calles, ¿no? Cómo se conectan esas dos cuestiones y cómo impacta el docente que está en la calle directamente en su trabajo áulico. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué pasa con la buena enseñanza allí? ¿Qué pasa con las estrategias que se despliegan adentro del aula? Y nos preguntamos si es posible que un docente o una docente esté volcada totalmente a su trabajo pedagógico, que es el trabajo para el cual se formó, si paralelamente
tiene que estar en las calles luchando por no solamente la mejora salarial, sino por estas otras cuestiones que son estructurales que nombraban recién Raquel y Marcelo. No quiero abundar en quejas, pero sí poner sobre la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver con la burocracia pedagógica, que también impacta en el aula y en el trabajo docente hoy, ¿no? Como la exigencia de informes, la sobrecarga en las aulas que recién Marcelo estaba mencionando, con estudiantes que presentan diversas condiciones frente al aprendizaje, una realidad post-pandémica que las y los docentes tienen que manejar, afrontar, donde no ha sido brindada ninguna formación. Hay aquí en esta nueva, no sé si normalidad, pero en esa nueva realidad, una nueva forma o distintas formas de vincularse con los objetos de aprendizaje, nuevas formas de vincularse con otros y con otras, y esto no está contemplado, ¿no? El Estado hace como que nada pasó y volvimos a las escuelas en las condiciones que volvimos, sin siquiera poder generar espacios de trabajo que formen a las y los docentes en esta nueva realidad que nosotros estamos viendo. Agregar que hay muchas escuelas de nivel primario, de nivel inicial esencialmente, que brindan la copa de leche, que brindan el comedor escolar. Hay allí también una sobrecarga para el equipo de gestión, para el equipo directivo, que tiene que ocuparse de esas tareas, relegando algunas que son cuestiones pedagógicas. Hoy, en la realidad de estos días, hemos estado escuchando a directoras que comunican que cierran el comedor porque no alcanzan las partidas. Sabemos que un relevamiento que hicimos desde ATECH, se tiene que dar la copa de leche con partidas que no alcanzan y el comedor con partidas que no alcanzan. Hoy son 120 pesos por estudiantes, con el 50% de aumento, ¿no?, que dieron supuestamente en este mes, y con un ministro que sale a cuestionar a aquellos directores que ponen en la opinión pública esta realidad que atraviesa la escuela, como si pudiera taparse todo siempre y no poner sobre la mesa para discutir y para poder buscar soluciones que sean viables para que también las condiciones sean dignas para las y los estudiantes. Recién mencionaban también la inestabilidad laboral que hay en las escuelas, especialmente de educación secundaria y de educación superior, que también impactan en el aula, ¿no? Un docente que ante la incertidumbre del contexto tiene su propia incertidumbre laboral y que sabemos que los docentes somos pasadores no solamente de cultura, sino también somos pasadores de esperanza, somos pasadores de utopías, y entonces otra vez nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¿Es este sujeto que enseña un pasador de esperanza cuando realmente no la tiene y la tiene que salir a buscar y tiene que salir a la calle y tiene que ser cuestionado permanentemente con un poder mediático absolutamente pegado al Estado, al poder de turno, y no tener la grandeza de poder poner las cuestiones sobre la mesa, sobre la realidad, para que haya, digamos, en la escuela pública una condición digna de enseñanza. Los espacios curriculares que no están no nomenclados, los no nomenclados que mencionaba Raquel, también dificulta la toma de cargo, y los estudiantes y las estudiantes pasan mucho tiempo sin que se nombre ese docente. Concursos de ascensos inconsultos, libros que llegan a las escuelas desde un programa nacional, digamos, que ponen otra vez al docente en la situación de un docente técnico que simplemente va a aplicar la receta que otros y otras pensaron,
que quizás estén muy lejos de la realidad de la provincia de Chubut, del contexto, libros de cuarto, quinto, sexto grados que están lejos de los contenidos curriculares propios a esos grados o a esos años, debido a la discontinuidad pedagógica que hubo en Chubut, no solamente por la pandemia, sino por la lucha docente ante el incumplimiento del Estado sobre las paritarias y sobre las condiciones de trabajo de los docentes. Entonces, hay una crisis que es estructural, que la tapan con libros, con te entrego notebook, te entrego netbook, perdón, y entonces voy como parchando algo que no admite más parches, digamos, que lo que requiere es que volvamos a pensar la educación en Chubut, y eso creemos que no está pasando. Para ir cerrando también, no quiero dejar de nombrar las nuevas tecnologías, que seguramente las y los docentes tenemos que estar formados, qué es lo que se viene, es el mundo actual, es el mundo en el cual estamos viviendo y del que formamos parte, pero no hay formación, hay exigencia otra vez, pero no hay formación. Entonces el Estado se va corriendo y va corriéndose de la responsabilidad de la educación que es exclusiva del Estado. Entonces empieza a decir, bueno, los docentes no quieren, no pueden, hay escuelas, todos sabemos que no se puede trabajar con un curso de 20 o 30 estudiantes que estén todos conectados en red trabajando algo en internet o creando algo, porque no existe la conectividad en las escuelas. Entonces, exigen a los docentes estar muy formados desde las nuevas tecnologías, pero el Estado no ha hecho un paso con respecto a esa situación. Imagínense que no mandan a las escuelas toda la papelería que tiene que ver con lo administrativo, o sea que menos podemos suponer que hay allí algo que tenga que ver con las nuevas tecnologías. Y para cerrar, creo que donde tenemos que poner el foco es en la fragmentación del sistema educativo, que visualiza la fragmentación misma de la sociedad, ¿no? Y ahí creo que tenemos un gran problema. Algunos y algunas estudiantes pueden, y el que no puede y el que está fuera de la escuela volvió a quedarse afuera del acceso a la educación en varios sentidos. Y me parece que hay que reflexionar seriamente qué significa la fragmentación del sistema educativo. Bueno, me parece que cerraría ahí, hay un montón para hablar con respecto a qué pasa en las aulas cuando el docente y la docente están en la calle y que es un tema de una seriedad absoluta y que sentimos que los funcionarios y las funcionarias de turno lo toman con una liviandad que espanta. Bueno, cedo la palabra, Mónica, gracias. Gracias, Liliana. ¿Cuánto va dejando cada una de las charlas? Es como hay que ir anotando para no olvidarse. Y creo que, bueno, que un vivo nunca nos alcanza, ¿no? Para abordar todas estas líneas que no están hablando solamente de las condiciones laborales, ¿no? Creo que habla de los desafíos que tenemos los educadores en estos contextos, en este contexto tan difícil, ¿no? Bueno, ahora lo invitamos entonces a Juan Pablo Simonetti, que es dirigente de la Asociación de Docentes Universitarios, es docente, es compañero. Y entonces, Juan Pablo, te damos la palabra y después retomamos algunos ejes. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que se escuche más o menos bien. Ahí cabeceen ustedes, les compañeros. Perfecto, gracias. Bueno,
Muy interesante lo que fueron planteando. Es difícil a veces sintetizar lo que ocurre a nivel nacional con respecto a lo que es la educación superior. Primero porque recupero un concepto que dejó recién Liliana, la idea de fragmentación del sistema educativo. Si algo se caracteriza el sistema educativo argentino es por el enorme grado de fragmentación que tiene. Empezando por el hecho de que la educación superior se separa en dos categorías que tienen dos empleadores diferentes. Voy a decir empleadores porque estamos hablando de trabajadoras y trabajadores y por lo tanto tenemos que entenderlo de ese modo, sino también corremos el eje a pensar al Estado solo como una entelequia ahí que está funcionando, pero en realidad es nuestro empleador, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces es interesante pensar que de algún modo el Estado, que ya lo hizo en otros niveles, en nivel superior no lo termina de desarmar, crea dos legislaciones de alguna manera que funcionan en carriles paralelos y que desordenan en la educación superior. Por un lado está la educación superior universitaria, donde aquí con las y los compañeros de SADOP nos vamos pisando callos, por decirlo de un modo elegante, porque las universidades de gestión privada son de la órbita del sindicato de docentes particulares. Sin embargo, por otro lado, las universidades nacionales están las organizaciones, por ejemplo, como puede ser ADU. A la vez, el sistema de educación superior también tiene algo que se llama terciario no universitario, que es la órbita de los institutos de formación docente, de formación profesional, en donde, bueno, cada jurisdicción provincial, o cada jurisdicción en realidad, porque Cava no es, la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, tienen su propia injerencia, su propia reglamentación. Entonces, de pronto tenemos al Infod como un marcado, de alguna manera, quien regula las prácticas en el nivel superior no universitario, y luego tenemos, bueno, la normativa que toca a las universidades de gestión privada y de gestión pública universitaria. Por lo tanto, vemos acá lo que recién decía Liliana, la fragmentación del sistema educativo, que hace además que sea complejo a veces discutir algunas cuestiones. Por ejemplo, la formación docente. La formación docente, no me quiero meter en eso, pero quizás es más mi métier, funciona en dos carriles que muchas veces no convergen hacia los mismos objetivos. Pero enfocándonos en la cuestión de las y los trabajadores en las calles, educadores y educadoras en las calles, la educación superior no adolece de los mismos problemas que tienen las y los compañeros de las jurisdicciones provinciales. Al contrario, consideremos que las universidades nacionales vienen desde la gestión de Mauricio Macri sin recibir, por ejemplo, los bonos de fin de año que el Estado Nacional le provee a sus trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, venimos siendo considerados de alguna manera elementos no indispensables para el Estado Nacional, lo cual es realmente un problema, dado que justamente estamos en una situación delicada, económica de todas y todos, como para que el Estado no nos brinde los mismos beneficios que a otros trabajadores del mismo. Por otra parte, a la hora de pelear mejoras en nuestro medio ambiente laboral, ya sean no solo salariales, sino que tengan que ver con la propia infraestructura, de pronto nos encontramos con que cuestiones como podrían ser los bonos de conectividad, que eran ni más ni menos que un plus, en donde nos reconocían que nosotros mismos y nosotras nos proveemos nuestros instrumentos de trabajo, bueno, eso en estos últimos meses nos lo fue quitado nuevamente, lo cual muestra a las claras que debemos seguir sosteniendo nuestro propio funcionamiento. Lejos de pensar entonces en unas mejoras sustanciales respecto de las condiciones laborales, vamos en un increciendo hacia abajo.
Luego se suma también lo que la pandemia deja, ¿no? Que ya el año pasado en un conversatorio similar estuvimos charlando al respecto. La educación superior de pronto se encuentra con que, por lo menos en la jurisdicción aquí en la Universidad Nacional de la Patagonia, que es donde yo trabajo, de pronto nos encontramos con un gran número de ingresantes que acceden a distintas carreras, pero rápidamente son disgregados. Rápidamente hemos perdido matrícula, lo cual muestra también las dificultades que tienen el estudiantado para sostenerse en una carrera universitaria. Porque claro, 2 años de educación secundaria compleja, como pueden ser los estudiantes de Chubut, compleja por decirlo de un modo elegante, si le sumamos también lo que es transitar por la educación superior, ha hecho que las matrículas caigan rápidamente luego de haber tenido un crecimiento muy inaudito para los últimos años. Lo cual también muestra, siempre lo decimos, cuando crece la matrícula a nivel local en las universidades es porque también la situación económica de las familias hacen que no puedan irse esas pibas y pibes para otros lados, pero sin embargo, lejos de sostenerse, están cayendo las matrículas. Entonces encontramos una educación superior en este momento compleja, no solo desde lo que tiene que ver con las condiciones laborales propias de las y los docentes universitarios, sino que además la propia comunidad educativa está en permanente movimiento. Hace muy poquito se nos invitó a participar de una charla dentro de un colegio secundario y la mayoría de las y los pibes quisieran estudiar cosas que no son ofertas académicas que tiene nuestra ciudad en ninguna de sus variantes, y digo nuestra ciudad y la provincia porque muchos pibes y pibas a veces se van a otras localidades dentro de Chubut. Sin embargo, eso tampoco está contemplado. Y esto también muestra un aspecto de la educación superior a niveles globales y también a niveles locales. No hay un trabajo mancomunado de la jurisdicción con la propia universidad a nivel local. Y eso es un problema estratégico. Tenemos problemas estratégicos que no solo tienen que ver con que si la educación media es deficitaria, tenemos problemas en el nivel superior, sino que además, si no hay un trabajo conjunto entre las distintas ofertas académicas a nivel superior y la propia provincia, en modo tal de poder establecer un norte común, también vamos a seguir perdiendo matrícula, pero no porque se vayan a otros lados, sino muchas veces porque ni siquiera van a poder ingresar a las carreras de nivel superior. Yo trabajo no solo en la universidad, también trabajo en el Instituto de Formación Docente y también conozco un poco sobre el tema, y las matrículas no han crecido en general en la provincia como uno esperaría. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que las consecuencias de la política estudiantil, la política educativa provincial, está afectando también al nivel superior. Por supuesto, el nivel superior a nivel nacional está también precarizado. Tampoco eso ayuda. Por lo tanto, bueno, es una situación compleja. Retomo lo que decía Liliana de los aprendizajes. ¿Cómo se construyen aprendizajes a partir de una permanente ausencia de la clase, del lugar del aula como un espacio educativo? Porque luchando también se enseña, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, que teniendo que salir a las calles, eso no se puede abordar. Es una discusión recontra compleja que en el nivel superior también muchas veces se propone esa discusión, porque además quiero comentarles, la mayoría de las y los trabajadores docentes universitarios tienen dedicaciones simples. Quiero decir, la mínima categoría salarial que se puede tener, al punto tal de que para que un trabajador o una trabajadora con una dedicación simple salga de la garantía salarial, es decir, un sobresueldo que tiene que dar el Estado para cumplimentar, llegar a cubrir el salario mínimo, tiene que tener una antigüedad de más de 5 años trabajando para que pase eso. Por lo tanto, estamos hablando que alguien que ingresa a la universidad dentro de 5 años recién va a poder cubrir el mínimo salarial que tiene que tener.
Entonces, eso hace que también las medidas de fuerza que podamos llevar adelante, las peleas que podemos dar, también son complejas, porque qué clase de vínculo tiene esa trabajadora, ese trabajador con la institución, si tiene que pasarse 5 años para poder llegar al mínimo salario que puede tener. Es una situación compleja, es una situación sumamente delicada, y es una situación que, bueno, Mónica es compañera nuestra en Comodoro, ahí se puede ver que es mucho más crudo muchas veces esta situación económica. Claramente necesitamos una clara política educativa a nivel nacional del nivel superior, algo que esta gestión nacional no está llevando adelante, de hecho está por lejos de tratar de pensar en una cuestión por el estilo. Yo siempre trato de correr un poco la salarial del discurso porque a veces se piensa que solamente se ve la cuestión de los dineros, pero también recupero lo que decía Liliana. El financiamiento en términos de infraestructura, que tiene que ver con libros, tiene que ver con mejorar conectividad, tiene que ver con mejorar laboratorios, tiene que ver con mejorar cuestiones edilicias, tiene que ver con ampliar cantidad de aulas y demás. Eso es muy, muy complejo a nivel nacional. Los presupuestos se están achicando y eso hace que las ofertas que puedan dar desde las gestiones nacionales universitarias vayan mermando. Esto es importante. Necesitamos también que a nivel provincial se tenga un norte claro respecto de lo que se quiere y poder trabajar en equipo los distintos sistemas educativos que funcionan en este momento en la provincia, de los distintos niveles que funcionan en este momento en la provincia. Creo que nada más. Gracias, Juan Pablo. Pensaba, podemos dejar unos minutos para hacer un cruce e intercambios, pero pensaba que cuando lo escuchaba Marcelo, bueno, Raquel, Liliana, que trabajan con poblaciones de niñas y también con adolescentes, ¿no? Hace poco se publicó una noticia que daba cuenta de los resultados del Observatorio de la Deuda Social de Argentina, que decía que 3 de cada 10 jóvenes de entre 18 a 24 años no estudia ni trabaja de manera remunerada, ¿no? Y bueno, siempre salen este tipo de estudios que de algún modo lo que hacen es exponer en números una realidad que los docentes tienen muy bien claro, ¿no? Y que el impacto de la pandemia fue tremendo y para nosotros también trabajar en función de los efectos de la pandemia, pero además considerando que veníamos de una situación que se extiende en el tiempo con respecto a la relación que están teniendo los docentes con el Ministerio de Educación en particular de la provincia, pero con una relación, una posición también poco jugada, si se quiere, de parte del gobierno nacional, ¿no? Para poder aportar y encaminar, encauzar y direccionar de algún modo, de otro modo, esta situación que estamos viviendo, expone crudamente que en realidad las poblaciones más vulnerabilizadas siguen siendo los niños y los adolescentes y que son quienes después llegan a la universidad y lo que sufrimos son 1 mes y medio de aulas completas de estudiantes en los pasillos que a 1 mes y medio de transcurrida su vida universitaria no logran mantenerse en el aula, ¿no? Ahí hay una brecha amplísima que si bien se anunciaron algunos programas, ideas y propuestas, no están abordando y que tienen que ver con esto que planteaba también Juan Pablo, que es la desarticulación de los sistemas, ¿no? O sea, nadie, nos está faltando, se nota que también ahí, digamos, nos está faltando ese diálogo, esa planificación para poder garantizar la permanencia y la educación a los jóvenes, ¿no? Y también la complejidad de todos estos temas en una previa electoral, ¿no? Entonces también hace más complejo ver con una mirada positiva, esperanzadora, lo que va a suceder en un escenario inmediato, digamos, porque finalmente no se discuten proyectos, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo no escuchamos a alguien que pretenda ser ministro o ministra, exponer cuál es el plan de educación, ¿no? O sea, que están
anticipándonos qué piensan hacer, qué nos proponen, ¿no? Y creo que eso también es una evidencia y que da cuenta claramente de lo que ustedes vienen marcando, ¿no? Que es esta precariedad en el ámbito de trabajo, la precariedad salarial, estamos todos corriendo detrás de la inflación y bueno, y eso nos expone duramente, ¿no? Y los sindicatos tenemos como esa responsabilidad que mencionaba Juan Pablo de, bueno, hacia dónde vamos, con qué herramientas contamos, cómo, ¿no? El debate acerca de qué medidas, cómo hacerlas y demás sigue siendo el gran debate. Hoy Ateche está iniciando un paro importantísimo, exponiendo una vez más estas situaciones, ¿no? Porque claramente no están hablando solo de salarios y eso queda claro cada vez que exponen por qué se para, ¿no? Estamos en un momento como sumamente complejo y también esa necesidad de articular con otros sectores, ¿no? Otros sindicatos, otras organizaciones sociales. Bueno, Graciela es referente a esta organización social, pero también a veces no se tiene esa contención, ese acompañamiento y ese apoyo, ¿no? Me parece que también ahí tiene que ver con qué reconocimiento real se le está haciendo a la educación y a quienes hoy sostienen el sistema educativo, que son los docentes, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algún eje que haya quedado, que le haya parecido. Juan Pablo quiere mencionar. Yo quería comentar una pavada, pero hace un par de días, nada, me encuentro charlando con algunos colegas de otros lados, de colegios secundarios. Está bien que gente que trabaja en el nivel superior, pero español. Yo no soy una persona que conoce demasiado cómo funciona el sistema educativo español. Sí, chusmeo libros de matemática escolares y demás, porque para saber un poquito también cómo funciona. Aparte porque muchas veces la oferta editorial que recibimos en Argentina viene de España. Y veía lo que es el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales, acá para mis colegas Caprano y Baizet, que le piden, y también vos, Moni, que se les pide a estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias Sociales, repito, de saberes matemáticos. Bueno, yo le di ese examen a mis estudiantes del primer año de la universidad del profesorado de matemática, y solamente aquellas personas que habían venido de la ENET podían contestar 4 de las 8 preguntas que tenía el examen. Entonces estamos hablando, yo soy muy reacio a hacer este tipo de comparaciones impunemente, ¿no? Digo, porque rápidamente salen a decirte que no, que estamos comparando papas con manzanas y la mar en coche, pero objetivamente digo, un estudiante hoy de matemática, teniendo en cuenta que las competencias en matemáticas son básicamente comunes en América Latina, ¿sí? Estamos discutiendo cuestiones que hace mucho tiempo que son comunes. Bueno, por lo menos acá en Chubut, en Trelew en particular, y tengo estudiantes de varios lugares de la provincia, ese examen era básicamente imposible que lo pudieran hacer. Y era un examen para ingresar a la facultad. No sé, se supone que es un examen donde, bueno, puede tener algún poquito más de complejidad. Y me quedo pensando, bueno, ¿cómo hacer para revertir eso, ¿no? Más allá de que toda evaluación descontextualizada no corresponde, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué podemos hacer desde la propia universidad, pero a la vez, desde la propia universidad al interior de la universidad, y qué podemos hacer de la universidad hacia afuera? Es decir, cómo nosotros y nosotras podemos colaborar para mejorar esas cosas. Porque creo que Marcelo u otros compañeros que están en el nivel superior podrían dar ejemplos también de sus disciplinas, ¿no? De comprensión de texto, de cuestión de escritura, de cómo construir un texto argumentativo. Digo, hablo de matemática, que es lo que conozco, pero estoy seguro que podríamos encontrar ejemplos similares de las otras disciplinas. Y eso debiera ser convocante también para nuestras y nuestros gobernantes. Digo, no solamente ver si nos sentamos a discutir si nos dan el 15 o el 10, ¿sí? Sino también, bueno, ¿qué vamos a hacer a futuro con estas poblaciones? Porque son jóvenes que tienen el derecho a estar educados con todas las garantías por parte del Estado y por parte de las instituciones educativas. Y eso tampoco se está respetando. Digo, mis estudiantes tienen el derecho a poder contestar ese examen y contestarlo bien,
porque el propio Estado garantizó que puedan hacerlo. Y eso se corre de eje y es parte también importante, porque nosotros desde las entidades sindicales siempre estamos marcando esta diferencia. Nos quieren colocar en el lugar solo de la discusión del salario, por eso no decía que hoy Lili era lo único que mencionaba, ni Raquel ni Marcelo, pero nos corren a ese lugar. Cuando nosotros estamos discutiendo en realidad el ejercicio del derecho de esos jóvenes a tener una educación de calidad y un futuro promisorio. ¿Sí? Nosotros no sé si tenemos ganado el paraíso con el futuro que tenemos, pero por lo menos que los pibes estos sí. Y eso es lo que seguro estamos discutiendo. O por lo menos creo yo que es la base de la discusión que queremos llevar adelante. Y después, bueno, obviamente, eso viene en calidad del medio ambiente laboral y viene con guita de por medio. Eso ni hablar. Pero estamos hablando del futuro de estas personas. En definitiva, estamos hablando del futuro de esas personas. Coincido totalmente con lo que dice Juan Pablo, y acá leía a Claudia que ella pregunta cómo se manifiestan las familias hoy con respecto a toda esta crisis, ¿no? Y creo que daría para otro conversatorio, pero básicamente pienso lo siguiente: las familias esperan todo de la escuela porque ese fue el mandato fundacional de la escuela, ¿no? Esa es la escuela moderna, la escuela de la modernidad, que podía dar como esas respuestas a las familias, y las familias esperan exactamente lo mismo, esperan que las escuelas, traducido esto a las y los docentes, demos esas respuestas que hoy, precisamente por toda esta crisis que enumeramos, no las podemos dar. Y entonces se quedan con este discurso, que yo vuelvo a decir que es muy fuerte, de los grupos hegemónicos, que precisamente los instalan para domesticar a la escuela y domesticar a las y los docentes, y callar sus voces en un montón de cuestiones que hacen a la realidad. La escuela, entre otras cosas, no es solamente pasadora de cultura, sino que es formadora, ¿no? Es formadora de opinión, es formadora en democracia, es formadora en libertad. Y entonces, como dice Merie, somos siempre intelectuales vigilados. Y las familias todavía no terminan de darse cuenta dónde está la responsabilidad. La responsabilidad está en el Estado, no en las y los docentes, ¿no? Tendremos algunas responsabilidades que tienen que ver con nuestra propia práctica, pero la garantía de la educación pública es del Estado. Totalmente, Liliana. No sé, Marcelo, Raquel, si quieren hacer alguna devolución, comentario más. Sí, mira, particularmente es imposible no coincidir con los diagnósticos que estamos haciendo, ¿no? La cuestión de fondo sigue siendo también un poco un imperativo que nos ha puesto el propio sistema capitalista, y sobre todo en su fase neoliberal y financiera, de esta suerte de individualismo, ¿no? Es decir, tal vez Marcelo pueda, él solo, con sus propias cualidades y facultades, bueno, ir haciendo una especie de educación autodidáctica o autogestionada, digamos, y él podrá salir adelante. Pero eso no, como decía Juan Pablo, no se lo podemos garantizar a todos y a todas. ¿Sí? Entonces, a mí me pasa particularmente experimentar la tremenda diferencia social, económica, política, de carácter discriminatorio, que significa dar clase frente a alumnos de clase media acomodada, y alumnos que, digamos, integran los barrios más populares de la ciudad de Trelew, ¿no? Donde las problemáticas allí son absolutamente diferentes. Es decir, allí en los barrios populares la discusión es, bueno, es la posibilidad de poder llegar a la escuela como un lugar, entre otras cosas, donde estoy incluso mejor que en mi casa. ¿Sí? Porque a pesar de las deficiencias que tiene la escuela,
a pesar de las dificultades que la escuela tiene y enfrenta cotidianamente, muchas veces es un mejor lugar, ¿sí? Y también la escuela entiende que en tanto mejor lugar funciona muchas veces como un ámbito de socialización que se transforma en un ámbito de contención y no en un ámbito de formación y de educación, ¿no? Es decir, lo más importante es tenerlos y tenerlas dentro de la escuela, ¿sí? Poder intentar hacer recorrer algunos caminos que tengan que ver con educar, pero siempre encontrándonos con unas dificultades muy, muy grandes, digamos, ¿no? Y atravesadas por realidades socioeconómicas tremendas que tienen que ver con, bueno, a tal alumno no lo voy a ver durante 3 o 4 meses porque va a trabajar. A tal alumna no la voy a ver durante unos meses porque está embarazada. Y entonces se nos obliga, ¿no? Y muchas veces lo hacemos con muchísimo gusto, pero también hace que nuestra tarea sea compleja, el tener que dar respuestas a situaciones que nos exceden en lo personal, no en lo colectivo, pero sí en lo personal. Sí, como docentes estamos para eso, ¿sí? Y muchas veces vemos que situaciones que se supone que no se repiten en ámbitos más acomodados de la sociedad, aparecen otras problemáticas que si bien comparten con la escuela pública, tienen que ver con la violencia, con la discriminación, con un discurso de odio, con un discurso de criminalización de todas las formas de pobreza. Es decir, cotidianamente, quienes trabajamos en las escuelas, digamos, más acomodadas, me refiero a esto, a aquellas escuelas en las que los padres y las madres pueden pagar cuotas altas, ¿sí? Y allí pueden garantizar determinada cantidad de días de clases, que no significa que garanticen educación, garantizan determinada cantidad de días de clase, ¿sí? Y allí es muy difícil dar el debate cotidiano. Cuando yo planteo, por ejemplo, la pobreza como un problema sistémico, me lo plantean como otro tipo de problemas que no tienen nada que ver con el sistema. Entonces, es muy complejo, digamos, también tener que estar mutando sistemáticamente de un espacio al otro y compartir esa cuestión cotidiana, ¿no? Que nos atraviesa además como una realidad personal, porque como bien decíamos todos aquí, bueno, padecemos lo que les pasa a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, y al mismo tiempo nosotros y nosotras somos trabajadores y trabajadoras que tenemos que hacer frente a una serie de obligaciones que se nos complican cotidianamente. Bueno, no quiero seguir extendiéndome porque si no, no me para nadie. Bueno, gracias. Gracias, Marcelo. Raquel, ¿algún concepto más que quieras linkear, traer para el cierre? Sí, rápidamente, digamos, sobre todo, bueno, esto que venían aportando los compañeros y Lili, digamos, el tema de las familias, las escuelas y los docentes, digamos, tenemos como trabajadores un vínculo muy fuerte con las familias, un vínculo que se ha buscado fragmentar, que se ha buscado dividir, donde muchas veces la comunicación que se brinda por parte de funcionarios y funcionarias del gobierno hacen que se dificulte esa comunicación, digamos, donde dan pautas de determinadas condiciones que no existen en la realidad y que las familias van a demandar a la escuela como que porque la ministra o el funcionario tal o tal persona desde el gobierno dijo que eso tenía que estar, eso tenía que existir, y en realidad no es así. Entonces, cuando te dicen todas las escuelas están en condiciones y vos tenés que salir a explicarle a esa familia que no van a tener clases sus hijas porque no hay calefacción. ¿Cómo puede ser si todas las escuelas estaban en condiciones? Entonces, este problema que existe de intentar dividir, digamos, de no ser real con lo que está sucediendo al momento de comunicar muchos funcionarios, hacen que las familias sientan que es la escuela, precisamente, que son los docentes, las docentes, quienes deben dar la respuesta y son los que la van a buscar. Porque la realidad también es esa, las que están allí para atender a esas familias, las que van a ir a atender cuando
cuando tengamos estos niños, como decía Marcelo, que no están escolarizándose porque están trabajando, porque son madres adolescentes, porque tienen múltiples dificultades, van a ser los trabajadores y trabajadoras de la educación quienes van a estar allí, atendiéndolos desde nuestras fortalezas y debilidades, pero vamos a seguir estando y vamos a ser nosotros quienes vamos a buscar las alternativas, los caminos, lo que fuere, para darle contención. Y el problema radica en que muchas veces el gobierno, el Estado, aprovecha esta voluntad, este esfuerzo que hacemos los trabajadores para atender como forma de resolver o ocultar el problema en sí mismo y no hacerse cargo. Entonces me parece que también es esto que entendamos, nosotros entendemos a las familias y sus reclamos, pero también el reclamo que hacemos sistemático al Estado respecto de sus responsabilidades tiene que ver con poder darles una respuesta acorde a lo que es necesario para toda la sociedad. Nada más. Pensaba en las imágenes Bueno, gracias por la oportunidad. Pensaba en las imágenes, gracias Raquel, que vimos sobre todo de las escuelas de Huayjaina, de Piedra Parada, ¿no? De Yalalaubac, donde la comunidad estaba con los docentes pidiendo agua o pidiendo calefacción en la escuela. A veces esas fotos en ciudades como la de Comodoro, que es una ciudad tan grande y fragmentada y con tanta desigualdad, porque ese es el problema. Tenemos una gran población que es importante, que puede lograr que sus hijos sigan estudiando en escuelas privadas, digamos, y no se involucra con la situación general de la problemática de la educación. Y eso abre una brecha importantísima. Y eso también hace que sea muy complejo para que las familias se involucren en la problemática y que sientan que ese es el problema de la comunidad y que es también tu problema, digamos, tarde o temprano va a ser tu problema, ¿no? Y pensaba en esas imágenes, ¿no? Qué potencia que tienen, qué síntesis de esas comunidades que sienten que le tocan la escuela y le tocan el segundo hogar, ¿no? Que es el hogar de los chiques que van a esa escuela. Bueno, yo agradecerle a Graciela igual a ustedes por ayudarnos a pensar, ¿no? Por traer la complejidad de los temas que nosotros trabajamos en educación y también por fomentar y por luchar todos los días, ¿no? Porque eso la verdad es que es lo fundamental. Lo que hacen estos docentes es dar clases, pero también militar, los conozco a todos, por ahí no personalmente, pero sé quién es cada uno. Entonces, bueno, eso es súper importante tener este tipo de docentes en las escuelas públicas, en la universidad pública. Gracias, Graciela, por la invitación igual. Bueno, la verdad que el panorama es bastante triste, pero me quedo con la imagen y con la esperanza del mensaje que también daba cada uno de los expositores docentes y la imagen que decía Moni, que en el interior, cuando en la escuela falta algo, acude la comunidad en ayuda. En este caso, bueno, el caso de Comodoro, Trelew, yo creo que las instituciones intermedias, en este caso una organización civil como la nuestra, creo que debemos aunar esfuerzo, encontrarnos y ver, bueno, cómo ayudar a delinear una política pública real basada en los derechos que tenemos en nuestra Constitución. Creo que la Carta Magna nuestra, que es la Constitución, creo que no necesitamos ninguna ley para empezar la sociedad, digo, como mamá, como estudiante, como abuela, para que esta provincia salga adelante. Desde el instituto nos vamos a comprometer, mientras ustedes iban exponiendo, yo iba anotando varias cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, que vemos que no hay una política integral, están las prácticas discursivas escindidas de las prácticas reales, de la praxis, ¿no? Verdadera. Así que bueno, no los quiero demorar más. La verdad que ha sido un lindo encuentro. Vamos a proponer algo desde el instituto para trabajar en conjunto, y esto que decía Raquel, que ya lo veíamos desde la década del 90, en algún momento que fuimos compañeras también de cursos, cómo ya veíamos este panorama de los niños, de las niñas embarazadas que iban a la escuela, como decía Marcelo, no nos desagrada atender a aquellos niños que necesitan nuestra atención, estamos siempre con ellos, pero nos pierde el eje de
el acto pedagógico del conocimiento que tenemos que trasvasar, acompañar. Como decía Pablo, no sé cuál es la currícula de España, pero en algún momento tuvimos algún congreso con gente española y bueno, no nos quedamos atrás con la educación. Cuando decíamos que en la década del 50 Argentina en Latinoamérica llevaba la punta en educación. Entonces, me quedo con esas imágenes de Yalalaubat, de Cuyamen, donde los papás acompañan a la escuela y creo que así, y con una política pública real, integral, para toda la comunidad, en todos los aspectos, ya sea educativos, yo siempre digo que si no hay un pueblo educado, difícil puede hacer que breguemos por la libertad. Así que bueno, desde ya agradecerles y quedan invitados y este instituto se va a poner a disposición y vamos a empezar a trabajar en algunas cuestiones que tenemos acá. Llámenle congresos, no sé, lo que sea, pero vamos a empezar a trabajar y a convocar a los papás para que nos acompañen, para que saquen esta práctica del discurso, que el docente solamente hace paro porque no le alcanza el salario. No, hay muchas cosas dentro de la escuela. Creo que la escuela todavía no se democratizó, a pesar de 40 años de democracia en Argentina. Así que muchísimas gracias y un honor para mí tenerlos en esta oportunidad. Y Mónica, como siempre, una compañera fiel, amiga, que nos acompaña desde Comodoro Rivadavia, aquí en el Instituto de Entreleu. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.